Y seguimos con la doctrina de la historia de la doctrina de la Iglesia, perdón, que parece no acabarse. Ya estamos en la época post-reforma ahora. Y aquí vamos a hablar, bueno, unas cuantas cosas. No hay unos cambios tan radicales porque se sigue lo que se enseñó en la Reforma, pero hay alguno que otro. Los grupos, uno puede mencionar, por ejemplo, a los socinianos, que son los herejes de ese periodo, más que todo trinitariamente. Puede hablar de los arminianos, que su enfoque más bien es por el lado soteriológico. Puede hablar del pietismo, que es un movimiento del siglo XVIII muy importante, y el metodismo, también un movimiento del siglo XVIII, el pietismo en Alemania y el metodismo en Inglaterra, que serían los puntos principales aquí. ¿Cuál era el tema de discusión o cuál era el asunto que se enfocaba? Bueno, más que todo era la cuestión de la relación entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Mientras unos enfatizaban la iglesia visible, minimizando el tema de la iglesia invisible, otros era al revés, enfatizando la iglesia invisible y dejando a un lado y minimizando la iglesia visible. Esto tenía que ver con la relación de la iglesia con la sociedad, por ejemplo, y las organizaciones eclesiásticas, las denominaciones que estaban organizadas a partir de la Reforma. Y había grupos que se resistían a eso y entonces enfatizaban la iglesia universal. Bueno, se hablaba de iglesia visible e invisible. También se hablaba de iglesia universal, pero no se asociaba con esta terminología. Hoy, cuando hablamos de iglesia invisible, más bien estamos diciendo iglesia universal, porque al fin de cuentas siempre la iglesia es visible y eso era algo que enfatizaban algunos de estos grupos en su momento. Uno recuerda el metodismo, por ejemplo, que no era la idea de promover una nueva iglesia, sino era un movimiento dentro del anglicanismo, pero no fue aceptado, entonces el resultado fue una nueva iglesia, como ya había pasado antes en tiempos de la Reforma. El pietismo nos heredó una mentalidad más aislacionista, es decir, la iglesia no se mezcla con el mundo, la iglesia se aparta, se aísla, se separa, y la iglesia es la comunidad de los santos, y de esos santos son solo los santos, no caben los no santos, digamos. Y eso nos dio una idea y eso se heredó. Y en un sentido, la iglesia evangélica es pietista, digamos, en su eclesiología también. Había un cierto rechazo a la estructura y a la organización, y se enfatizaba el tema del grupo local. ¿Qué pasaba con la Iglesia Católica en esta época? Bueno, la Iglesia Católica se fue haciendo cada vez más y más jerárquica, más y más autocrática. Era como su defensa frente al protestantismo. Culmina en el siglo XIX con el Concilio Vaticano I, donde se subraya la autoridad del Papa. Y ahí se promulga el dogma de la infalibilidad papal. La respuesta de la Iglesia Católica a los desafíos del protestantismo fue establecer su autoridad, fortalecer su institución como institución, fortalecer el papado, y eso va a seguir así hasta el presente. Aunque en realidad en el Concilio Vaticano II se hizo algunos cambios que no han llegado a realizarse del todo todavía. Pero, ¿y qué hacemos con la iglesia en la época contemporánea? Casi todo se ha revisado. Si uno piensa en el liberalismo teológico del siglo XIX, el tema de iglesia es una sociedad, una organización social como cualquier otra organización, solo que de carácter religioso. El tema del desarrollo de la doctrina no recibió tan buena atención, porque se pensaba que la doctrina estaba degenerándose desde un inicio puro, digamos, hasta un desarrollo que se fue arruinando con el tiempo. Y eso incluía, claro, la doctrina de la iglesia también. Y se oponían, por supuesto, a las estructuras establecidas, a la institucionalización,
pero tampoco estaban proponiendo una reforma, digamos, era como diluir el tema. Dentro del liberalismo, ya en el siglo XX, es un intento de explicar mejor el concepto de iglesia a partir de parámetros más sociológicos. Fue Dietrich Bonhoeffer con su libro Sociología de la Iglesia. Él intenta explicar la naturaleza de la iglesia y su función en el contexto de la Alemania nazi, en los años 30 del siglo pasado, desde una perspectiva sociológica. Con eso empieza un proceso de secularización, en el sentido de que cada vez se hace menos clara la diferencia entre iglesia y mundo. Eso es algo que va a estar presente en la teología liberal del siglo XX. Y bueno, uno puede observar eso. En el ecumenismo aparece el movimiento ecuménico a mediados del siglo XX. Y ahí el tema es la unidad de la iglesia, tratar de establecer de una manera visible la unidad de la iglesia, y se forma una organización. Entonces se hace una unidad institucional, el Concilio Mundial de Iglesias. El tema es unidad. Nace como una cooperación misionera, después se convierte en unidad. Una expresión pública visible de unidad. Entonces se crea una organización en la que son miembros diferentes iglesias. Claro, todas son protestantes. Más adelante se agregan las iglesias ortodoxas orientales, pero la Iglesia Católica, por ejemplo, nunca ha sido miembro del Concilio Mundial de Iglesias. La Iglesia Católica siempre insiste en que hay que regresar a ella, porque ella es la original. Pero el movimiento ecuménico aporta a la eclesiología contemporánea ese toque especial de la unidad que sigue. El catolicismo de vanguardia hizo interesantes y importantes aportes en el Concilio Vaticano II. Se agregan cosas como la liturgia, se incorpora en la liturgia los idiomas vernáculos y la participación de los laicos, y aparece el movimiento carismático. En fin, la Iglesia Católica mostró algún movimiento después del Concilio Vaticano II. Y en el mundo de América Latina, la teología de la liberación, la Iglesia es agente de la liberación. La Iglesia está en el mundo, para el mundo, y su enfoque es más sociopolítico, por supuesto. Y en la Iglesia evangélica hay cualquier cantidad de movimientos ahora que están cuestionando las estructuras antiguas y las concepciones antiguas, y aparece el movimiento apostólico, aparece el movimiento neopentecostal, aparecen las mega iglesias neopentecostales o no, una nueva organización de la iglesia como una empresa realmente. En fin, hay mucho de qué hablar en la teología contemporánea de la iglesia, pero vamos a dejarlo ahí porque no hay más tiempo ya, y terminamos así nuestro estudio de la historia de la doctrina de la iglesia.